¿Qué opinión tiene usted acerca de la prensa paraguaya? La prensa paraguaya. Bueno, cuando me hablas de prensa, vamos a circunscribirnos a prensa escrita, fundamentalmente, porque bueno, está la prensa radial, prensa televisiva. Pienso que la prensa escrita paraguaya, y vamos a hablar de los tres grandes medios, o de los dos grandes medios, que son los que ocupan la escena periodística paraguaya con mayor cantidad de tirada y supongo que también con la mayor cantidad de ventas, que son ABC y Última Hora. ¿En manos de quién están esos diarios? Por supuesto, en manos de grandes empresarios. Recuerda siempre cuando hablábamos en las clases de teoría de la comunicación, la agenda Z, ¿en quién impone lo que la gente quiere saber? ¿Quién impone lo que se informa? Los dueños de los medios. Y los dueños de los medios, que son grandes empresarios, que tienen grandes intereses económicos y políticos en la sociedad, son los que imponen lo que se dice en los medios. De ahí que, al no tener una prensa con independencia, ni política ni económica, va a ser una prensa parcializada, inevitablemente. Aunque si tú hablas con los periodistas que trabajan en los diarios, ellos dicen que tienen determinada libertad, que no son censurados, pero en la práctica existe la autocensura, que en ocasiones también los periodistas nos autocensuramos porque hay temas que sabemos que no van a ser publicados y por tanto ni lo proponemos, ni lo investigamos, ni lo realizamos, y temas que jamás van a salir a la luz. ¿Por qué? Porque pasan por el prisma de los intereses económicos y los intereses políticos. O sea, con eso puede referirse, por ejemplo, al contrabando de azúcar por parte de Bierzi, o sea, que es conocido porque, o sea, medios de su poderío no tocaron el tema. Periodistas bajo su ala, por así decirlo, no tocaron el tema. Entonces, usted está hablando de una prensa altamente parcial y politizada, bajo los intereses de los dueños, claro. Por supuesto. Mira, lo de prensa libre, lo de prensa independiente es muy difícil. En un país subdesarrollado, en un país con una gran dependencia política y con un gran peso de los partidos políticos a la hora de tomar grandes decisiones, es muy difícil que haya una prensa independiente. ¿Quiénes pueden tener prensa independiente en el mundo? O medianamente independiente o bastante independiente, los medios que son muy poderosos económicamente. Estamos hablando del New York Times, del Washington Post, que también responden a otros intereses, pero son periódicos con un poderío económico tan grande que se pueden dar el lujo de criticar abiertamente, de no depender económicamente de una publicidad, como muchos diarios acá dependen de la publicidad de los diarios. ¿Qué pasó cuando el gobierno anterior a Lugo y las grandes publicidades de Itaipú en los medios de comunicación? Cuando el gobierno de Lugo corta la publicidad, que era muy jugosa en los medios de comunicación, ¿qué sucedió? Bueno, todos sabemos qué sucedió. O sea, ¿qué sucede cuando te cortan la publicidad? En ese caso era una publicidad del gobierno, era con dinero del Estado, con dinero no del Estado, con dinero del pueblo paraguayo, ¿sí? Entonces, un medio que dependa económicamente de la publicidad, ¿y quién hace la publicidad? ¿O quién paga la publicidad? Los grandes empresarios. Y entre los grandes empresarios existen lazos indestructibles de manejo de recursos, de manejo de opinión pública y de intereses políticos. Y por tanto no podemos estar hablando de una prensa independiente y una prensa imparcial. Ves de momento en la prensa arremete contra un político, arremete contra el presidente, pero de momento hay temas que se callan, hay temas que no salen a la luz. Yo discutía mucho en el tema con los alumnos de periodismo especializado. ¿Qué pasó con el caso Venezuela? En la época, recuerdo, cuando Chávez estaba en el poder, el diario ABC era un látigo al gobierno de Chávez, a la mala política y a la violación de los derechos humanos. No sé por qué razón, cuando Maduro toma el poder, Venezuela entra al Mercosur, ABC se calla. Y ahora en esta etapa, bueno, meses atrás fue la gran violación de los derechos humanos en Venezuela, el atropello contra los estudiantes, y a veces se cayó, y se cayó a última hora. Lo que hacían era, cuando más reproducir algún artículo de una noticia de una agencia extranjera, pero aquellos editoriales que sacaba ABC en contra del gobierno de Chávez desaparecieron ¿y por qué razón? Hay intereses políticos detrás. Y volvemos al tema que siempre hemos discutido. ¿Cuál es la función de la prensa? La función de la prensa es generar opinión pública.
y ser ojo crítico de la sociedad. Cuando la prensa pierde esa perspectiva de generar opinión pública y de ser ojo crítico de la sociedad, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? ¿Y cómo se genera opinión pública? Cuando la gente tiene información. Y cuando hay alguien que detrás de un interés político o económico decide lo que se va a publicar, por tanto está decidiendo cómo vamos a direccionar la opinión pública. Otro puntito sobre la prensa. Me preguntaste de los temas de la imparcialidad y de la objetividad de la prensa, pero pienso que la prensa paraguaya también tiene que profundizar, que ampliarse el tema de los géneros periodísticos, ser más creativa a la hora de utilizar géneros periodísticos, por ejemplo las entrevistas, los reportajes. Prácticamente no hay reportajes en la prensa paraguaya, no hay buenas entrevistas, esas entrevistas de profundidad, esas entrevistas que te emocionan, son entrevistas de preguntas y respuestas. Entonces pienso que no solo hay que hablar de contenido, sino hay que hablar de la forma como se presenta ese contenido para que llegue a la población. ¿Cuál es su opinión sobre la libertad de expresión? Pienso que medianamente hay libertad de expresión, en el sentido de que la gente sale a protestar, puede hacer huelgas, puede salir a manifestarse. Donde no veo que hay una en los medios de prensa, o sea, ese reflejo no siempre, o esas manifestaciones, esas discrepancias no siempre se reflejan en los medios. Si no tienes un medio donde poder llegar a toda la población, donde crear estado de opinión, se queda ahí en el lugar donde hiciste la manifestación. Pero yo veo que la gente sale a manifestarse, grite. Las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta importante para que la gente se manifieste, para que la gente exprese lo que piensa, se moviliza. Y pienso que con el tiempo va a seguir siendo una herramienta importante para movilizaciones, para que la gente se exprese, para que la gente tenga estado de opinión, que es lo básico, porque la gente tiene que tener estado de opinión, pero para que haya estado de opinión tiene que haber primero información. Muchas gracias. Ok.